Chicos, no sé si le quieren decir algo. La semana que viene igual le estoy. Tirarle un huevazo. Pasará lindo, tomate una birra, irse a la esquina, traer. ¿Qué más te podemos pedir? Adiós. Bueno, mucho más interesante que modos no convencionales lo que vamos a hablar hoy. O modos espontáneos. Bueno, ¿cómo andan? La clase de hoy es de esas siglas que ven ahí, que probablemente tengan idea de lo que significa, ¿o sí? ¿Alguien sabe? SPTI. Perfecto, ni idea. Síndrome post-terapia intensiva. Este es un módulo que yo les hago la presentación. Me llamo Marina Busico, soy kinesióloga, ya me conocen, pero por ahí se olvidaron. Podemos sacar eso de aquí. Este módulo que está dentro de misceláneas es el módulo del Comité de Seguimiento y Rehabilitación. El Comité de Seguimiento y Rehabilitación tiene como objetivo estudiar las secuelas que tienen los pacientes después de la enfermedad crítica. Y no solo las secuelas que tienen, sino qué cosas podríamos hacer desde la terapia intensiva o durante el seguimiento como para paliar un poco estas secuelas. Eso no se está estudiando hace tantos años. Nos le dan la clase de historia del síndrome post-terapia, pero no fue hace tanto que se describió el síndrome como tal. Hoy vamos a hablar de qué es el síndrome de post-terapia intensiva, cómo afecta en términos físicos al paciente. Andrea ya está grabando o grabó la parte de cómo afecta psicológica y psiquiátricamente y cognitivamente al paciente. También, porque este es un síndrome que tiene distintos impactos. Y también vamos a ver hoy algo de cómo afecta a la familia del paciente este síndrome. A su vez, van a tener otra clase virtual grabada, que ya la grabó Darío, que se acerca del seguimiento, que es cómo armar un programa de seguimiento, es decir, el paciente se va de la terapia intensiva, tiene factores de riesgo para secuela, entonces hay un grupo de pacientes que uno debería o intentaría seguir en pos de indicarle algunos tratamientos que puedan actuar esta enfermedad persistente. Y finalmente, el 4 de mayo, nos vamos a ver para tener un taller en el que vamos a hablar de todo lo que ustedes vieron durante todo el año, digamos, de qué podemos hacer desde la terapia intensiva, desde las distintas perspectivas, desde la ventilación mecánica, desde el weaning, desde la rehabilitación precoz, desde la sedación, todas estas cosas, qué estrategias podemos hacer para intentar paliar el síndrome post-terapia intensiva. ¿Quedó más o menos cómo viene el módulo? Muy bien. Esto va a ser lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver primero, entonces, algunos conceptos del síndrome post-terapia intensiva y cómo impacta en la calidad de vida, cuáles son los componentes de este síndrome de post-terapia intensiva, y después vamos a hablar de los trastornos físicos y del impacto en la familia. Hay un concepto que es muy interesante, que es que es el Patient Centered Outcome. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el outcome, el resultado que el más importante que perseguimos en la terapia intensiva? Sobrevida, perfecto. Uno, sobrevida, es el más importante. Y va a seguir siéndolo, digamos. Si yo logro una intervención, ventilar a los pacientes de alguna manera, hacer alguna cosa que impacte en la sobrevida, listo, es lo más esperado. Lo que a nosotros se nos plantea es, bueno, una vez que el paciente sobrevive, ¿cómo sobrevive? ¿De qué manera sobrevive? Eso tiene que ver el impacto que esto tiene sobre el paciente. No solo físico, que vamos a ver hoy, que es bastante ostensible, digo, el paciente al alta de la terapia intensiva puede caminar, no puede caminar, puede ir al baño solo, no puede ir al baño solo. Eso es relativamente fácil de evaluar y relativamente sencillo, entre comillas, de rehabilitar, porque estamos acostumbrados, digo, si el tipo no puede caminar, ir a un centro de rehabilitación, si el tipo no puede ir al baño, se compra una zona, digo, estamos como mucho más automatizados, mientras que en las secuelas físicas y psíquicas no, y en el impacto de la calidad de vida no sabemos nada. Y eso se llama Patient Centered Outcome, tiene que ver con los resultados que están centrados en el paciente, y tiene que ver con todo esto de la satisfacción, de la calidad de vida,
de lo mal que la pasa en la terapia intensiva y demás. La OMS define la calidad de vida como esto de percepción del individuo sobre su posición en la vida, dentro de un contexto cultural, un sistema de valores en el cual vive, con respecto a sus objetivos, expectativas, estándares e intereses. Por eso la calidad de vida es sumamente subjetiva. Digo, yo puedo pensar que tengo una calidad de vida bárbara y resulta que alguien me ve de afuera con otra persona que vive en Noruega y dice la verdad que la vida de Marina es un desastre, su calidad de vida es horrible. O me comparás con alguien que vive en situación de calle y probablemente mi calidad de vida sea mucho mejor y alguien de afuera lo vea de esa manera. Pero si vas y le preguntás a cada una de estas personas, por ahí tengamos la misma sensación de que nuestra calidad de vida es óptima. ¿Por qué? Porque esto es sumamente subjetivo y tiene que ver con estas cosas. La calidad de vida relacionada a la salud, que es la que vamos a pensar hoy, se refiere en particular a los efectos de las enfermedades y sus tratamientos en la vida cotidiana. Los pacientes al alta de la terapia intensiva sufren, no todos, y yo no les puedo hoy hablar de un porcentaje, vamos a ver un montón de estudios donde vamos a ver porcentajes de impacto de la terapia intensiva, pero esto es muy variable de acuerdo a las características de la población que ustedes tengan en sus unidades, sobre todo eso, ¿no? De las características y del soporte posterior que tengan estos pacientes para rehabilitarse. Pero a grandes rasgos, esta discapacidad alta de terapia intensiva tiene mucho que ver, está muy determinada por el estatus previo de la enfermedad y a su vez la recuperación, ahora vamos a ver qué domina la recuperación, está dependiendo de la adaptación de ese paciente a su nuevo estatus, el medio ambiente es el soporte que pueda darle, tanto social como económico, y la resiliencia. ¿Alguien sabe qué es la resiliencia? Hoy les conté al grupo anterior que Moria Kazan siempre habla de la resiliencia. Yo sé que no es Needham, no es Herrich, no es Tobin, pero es Moria, nadie sabe. Nunca nadie escuchó hablar de la resiliencia. ¿Y qué más? Convertir lo malo en bueno, la capacidad de adaptarse, exactamente eso, frente a un obstáculo. De reinventarse frente a una situación. Recuperar como lo positivo de esto, ¿no? Y esto lo vemos mucho en los pacientes al alta de terapia intensiva, aquellos que quedan en ventilación mecánica, y uno ve que el tipo va para adelante, el que tiene la capacidad de ser resiliente, probablemente tiene más chances de recuperarse que aquel que no lo tiene. El impacto en la discapacidad se ve en distintas áreas, como pueden ser la movilidad, que es la más habitual que estamos acostumbrados a ver, pero también lo cognitivo, su participación en sociedad, su trabajo, las relaciones humanas, su cuidado personal. Es decir, esta discapacidad puede estar, por ejemplo, si el paciente al alta de terapia intensiva quedó con una secuela, suponte que estuvo en prono, y quedó con una secuela facial y resultaba que era actor, y la verdad que su vida se complica. O el mejor ejemplo que tenemos es que el pianista que queda con una lesión de miembros superiores, digamos. Esto impacta diferente, digo, dependiendo de su estatus previo y de la vida de esa persona. Entonces, un poco para ya entrarnos en el síndrome post-terapia intensiva, es interesante pensar que en la enfermedad crítica, en aquellos pacientes que tienen comorbilidades, piensen en el EPOC, en la insuficiencia cardíaca, en el que estaba en falla renal pero todavía no dializaba, bueno, ese paciente ya tenía, previo a la terapia intensiva, cierta comorbilidad. Esta en terapia intensiva es, digamos, el punto más alto de la enfermedad, pero esta enfermedad persiste, esto es el periodo de internación, digamos, en la sala, y posterior a la hospitalización, esta enfermedad crítica continúa. Y esto es lo que nosotros llamamos síndrome post-terapia intensiva. Ahora vamos con la definición más formal, pero también quiero adentrarlos en el concepto que tiene Marshall, que me parece que es cualquier artículo que ustedes quieran, yo les voy a subir algunos, pero cualquier artículo que a ustedes les interese, me lo piden y yo se los envío. Marshall lo que dice es que la falla multiorgánica en sí es la enfermedad más iatrogénica que hay, porque el paciente capaz entra por una neumonía y termina dializando, termina con debilidad, termina con delirium, termina con trastornos cognitivos, y la verdad que ese señor no tenía nada de eso cuando ingresara a terapia intensiva.
Entonces, bueno, uno, por supuesto, como equipo de salud, no está intentando ponerle bloqueantes neuromusculares para que después el tipo tenga debilidad. Por el contrario, uno está intentando salvarle la vida y sin embargo lo que tiene que saber es que nuestras intervenciones tienen costos posteriores para los pacientes. Entonces lo que este síndrome de posterapia intensiva tiene que ver con el insulto que recibe el paciente, con la enfermedad crítica, la respuesta que sea capaz de dar y por supuesto nuestras intervenciones. Y Marshall hace mucho hincapié en esto de estar todo el tiempo buscando objetivos para el paciente y no objetivos de normalidad, ¿no? Digamos, no llevarlo a 40 de CO2, no pretender valores de creatinina que no puede tener, digo, y no ir enseguida a realizar una intervención por eso. Es como mirar al paciente más holísticamente y entender su patología y no generar y pensar muy bien las intervenciones, porque estas intervenciones tienen costos. ¿Queda? ¿Sienten esto a veces? Hacemos un poco más de lo que tenemos que hacer. Bueno, y acá está un poco la definición del síndrome de posterapia intensiva, que es el empeoramiento de las alteraciones físicas, mentales y o cognitivas que surgen posterior a la enfermedad crítica y persisten más allá de la hospitalización e impactan en la calidad de vida. ¿A ustedes les suena esto? ¿Saben que esto sucede? ¿Les suena algo que puede pasar? Esto ustedes lo van a empezar a notar cuando, bueno, si uno presta atención, si uno no presta atención no lo nota, uno sale de la terapia intensiva y se va a su casa, pero el día que salgan de la terapia intensiva y se cruzan en un pasillo con un paciente que está yendo y resulta que había sido nuestro paciente que está en la terapia intensiva, y por ahí uno sale caminando regio y le decís, pero lo bien que estás, y después mirás otro y en realidad sale en silla de ruedas, con sonda, con un montón de cosas, se va a un centro de rehabilitación, y ahí vos decís, pero yo hice un montón de cosas para que estos dos estuviesen fantásticos, y está fantástico y se está yendo caminando a su casa, y en realidad se va en silla de ruedas en un centro de rehabilitación. Y solemos pensar que esto tiene que ver únicamente con la enfermedad que lo lleva a la terapia intensiva, y no. Esto tiene que ver, como dice Marshall, con las tres cosas, ¿no? Con la capacidad de ese paciente, física o psíquica o todo, de responder a esta enfermedad crítica y nuestras intervenciones. Finalmente, este síndrome posterapia intensiva impacta en el paciente a nivel de su salud mental, su salud cognitiva, su impacto físico, pero también impacta en la familia de este paciente. ¿Y de qué manera? A nivel psicológico. En la familia, cuidadores, ¿no? Le hace después. En la familia mientras está en terapia intensiva y aquellos que después, cuando vuelven a la casa, se convierten en cuidadores. Pero como dijimos, pareciera ser que nuestro principal outcome, nuestro outcome más buscado, es la sobrevida, y no está mal. Pero fíjense, aún en los pacientes que sobreviven a la terapia intensiva, la posibilidad que ellos tienen de morirse dentro de los 15 años posteriores, este trabajo es un trabajo fantástico porque tuvo un seguimiento de 15 años de mediana en los pacientes, no, de mediana no, 14 de mediana, de los pacientes al alta. Estos pacientes habían estado 2 días internados en terapia intensiva. No son pacientes ventilados, no son los más graves de su unidad. Fíjense, la población general se muere según la línea de puntos que está arriba, mientras que la población de terapia intensiva se muere en la proporción de la línea llena. ¿Y esto cómo se lee? De la siguiente manera. Si a los 10 años de haberte ido de la terapia intensiva, vos tenés un 70% de chance de muerte, mientras que si no pasaste por la terapia intensiva, tenés un 85% de sobrevivir, ¿no? Mírenlo al revés. Es decir, en el primer año, 3 veces más chance de morirte, y en los siguientes 14, 2 veces. Y esto es la enfermedad crítica, no hay mucha explicación, porque se supone que mi paciente sobrevivió, ¿está bien? Y sin embargo, se va a morir más que la población general. Y de que todos el que quiera comentar algo, pueden. Esta es una charla mucho más relajada que por ahí modos no convencionales. ¿Y cuáles son las determinantes de la mortalidad en este grupo de pacientes tan heterogéneo, ¿no? Por supuesto, la edad y las comorbilidades previas. Ahí están estipuladas a través del score de Carson. O por ejemplo, miren los que tenían enfermedad renal crónica,
o un tumor maligno reciente. Bueno, todas estas cosas claramente determinan la mortalidad en los años siguientes. Pero a su vez, este estudio a mí me pareció muy interesante porque habla del proceso inflamatorio que tiene el paciente al alto de la terapia. Lo que les hicieron fue, les hicieron un laboratorio donde midieron estos biomarcadores cardiovasculares y se fijaron en qué nivel estaban. Y lo que encontraron fue que, fíjense, esta curva también de Kaplan-Meier, que aquellos que los biomarcadores eran normales, es decir, que el proceso inflamatorio, pero ya la enfermedad crítica, y esto no importa qué enfermedad crítica, toda enfermedad crítica cursa con algún grado, imagínense de SIRS, ¿no? A nivel del medio interno. Aquellos que tenían estos marcadores normales, la mortalidad era de estas características, mientras que en la medida que iban sumando anormalidad, es decir, más número de biomarcadores medidos anormales, la mortalidad se incrementaba. El concepto es, aquellos pacientes que al alta de la terapia intensiva persisten inflamados o persisten con enfermedad crítica dando vueltas, llamémoslo de esa manera, su mortalidad es mayor. Y esos son los pacientes que nosotros tenemos que ir a buscar. Primero tenemos que tratar de no dañarnos inicialmente, pero una vez que hicimos todo lo posible, y de todos modos lo tienen, tenemos que ir a intentar rescatar en un periodo posterior. Este estudio que habla justamente de la discapacidad al alta de terapia intensiva, dividieron a los pacientes en pacientes con moderada o severa discapacidad y pacientes sin ninguna o mínima discapacidad, y los que vieron que el 26% de los que tenían moderada o severa discapacidad se iban a la casa. Nosotros iban al centro de rehabilitación o al centro de cuidado enfermo. Mientras que el 43% de los que tenían discapacidad mínima podían irse a su casa, es decir, un porcentaje mucho mayor. Lo mismo sucedía con la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, ¿no? Aquellos pacientes con mayor discapacidad, a su vez, tenían más impacto psicológico que aquellos con menor discapacidad. ¿Por qué? Porque hay que entender la discapacidad como un concepto global a la alta de terapia intensiva. Digamos, el que tiene secuela física probablemente acompañe eso con secuela cognitiva y secuela psicológica. No necesariamente, pero en general van de la mano. Y cuando van a hacer un análisis, digamos, multivariado para ver los predictores de esta discapacidad, vieron que tener ansiedad o depresión previa aumentaba el odds, las chances, ¿no?, de tener discapacidad alta. Si estás divorciado o separado, cuantos más días de ventilación mecánica, y si en realidad te fuiste de alta a otro lugar que no sea tu casa. Esto es un poco de causa del huevo a la gallina, ¿no? Porque digamos, si vos no te mandaron a tu casa es porque probablemente necesitas, y por eso estás discapacitado por eso, digamos, no que el hecho de estar discapacitado hace que no te puedas sentir, ¿no? Y no ir a tu casa. Como les vengo contando, el impacto de la terapia intensiva afecta a la calidad de vida. Y hay que entender la calidad de vida como un concepto subjetivo, como les decía antes. Hay un concepto muy interesante que es el de QALY, que es en realidad cuando se juntan la calidad de vida con los años vividos. Es decir, supongamos que, vamos al Europol, que ahora vamos a hablar, que es un score que mide calidad de vida, donde 0 es el peor estado de calidad de vida y 100 el mejor, ¿no? Entonces supongamos que al paciente a la alta de terapia intensiva le quedan 20 años por vivir, pero vive esos 20 años con 0.5 de calidad de vida, es decir, con una calidad de vida al 50%. Mientras que otro paciente que no pasó por la terapia intensiva vive esos mismos, o vive 25 años, con una calidad de vida mayor. Y eso es justamente lo que se vio, que no solo impacta en la mortalidad, sino que a su vez deteriora su calidad de vida. Y esto, en realidad, impacta en el sistema de salud, porque estos pacientes son los que se reinternan. Esto además impacta desde una mirada económica, porque estos pacientes, muchos no pueden, el 50% no vuelve a trabajar dentro del año de la alta de terapia intensiva, esos son los pacientes más graves. Entonces esto tiene un impacto muy importante. Imagínense si esa persona era el sostén de la familia, ¿no? Así que deteriora ambas cosas. Y al igual que cuando hablábamos de sobrevida, esto es diferente a la población general, por el solo hecho de haber sufrido una enfermedad. Yo les voy a adentrar un poquito en los cuestionarios de calidad de vida para que ustedes puedan disfrutar de los estudios que les voy a mostrar en un ratito, que hablan justamente de calidad de vida. O por si algún loco
se le ocurre medir calidad de vida, les voy a contar los que se usan más frecuentemente. Los cuestionarios son instrumentos de medida para la evaluación subjetiva, que el individuo hace de su propio estado de salud. Ningún cuestionario sustituye la entrevista, ya sea, si yo estoy haciendo, por ejemplo, el cuestionario de calidad de vida o un cuestionario de ansiedad, de estrés postraumático, de debilidad. Nada es como si un especialista te hace una evaluación, pero funcionan, ya que son válidos, están adecuadamente traducidos y hay valores locales. Esto para que les quede cómo tiene que ser las características de un instrumento validado de medición, con conceptos generales, me parece que es importante saberlos, lo vamos a ver ahora. Y tienen que saber que cuestionarios hay generales y específicos. Los específicos son específicos de una enfermedad, como hay para los EPOC, para los diabéticos, etc. Mientras que los generales pueden ser utilizados en distintas poblaciones. Por ejemplo, en la terapia intensiva, de los pacientes, no como los cardiológicos que tienen el infarto, el síndrome coronario, la arritmia y ya. Nosotros tenemos una variedad de pacientes que necesitamos cuestionarios que puedan englobarlos y analizarlos genéricamente. De ellos, el SF36 y el de Europol, el Q5D, ahora les cuento, son los dos más utilizados. Hay mayor número de publicaciones mundiales acerca de los dos están traducidos y validados al español, que se pueden usar, y del EQ5D además, ahora les cuento, hay valores locales. ¿El SF36 les suena? ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, entonces es un cuestionario de calidad de vida súper utilizado, tiene 36 preguntas. Esas 36 preguntas apuntan a distintos dominios que ahora las vamos a hacer. Estos cuestionarios en general uno los puede usar telefónicamente, los puede enviar por mail, digamos, están validados inclusive para hacerse por un proxy, por una persona que conviva con uno, si uno no está en condiciones de responder. Ítems o preguntas es lo mismo para los cuestionarios, entonces ahí están las 36 preguntas que se conjugan en estos dominios, que después se terminan conjugando en dos medidas de resultado, una medida física y una medida mental. Entonces vos puedes valorar el impacto de tu intervención, supongamos un programa de rehabilitación precoz, por ejemplo en terapia intensiva, entonces vos podés ver el impacto en la calidad de vida desde la perspectiva física y desde la perspectiva mental. La verdad es un cuestionario engorroso, porque son 36 preguntas, pero nos da muchísima información. La contrapartida un poco del SF36 es el Europol, que es un instrumento genérico sumamente utilizado, sobre todo por su facilidad, porque son solo 5 preguntas. Estas 5 preguntas van orientadas a la movilidad, al cuidado personal, al dolor, a las actividades cotidianas y a la ansiedad o depresión. Son 5 preguntas muy sencillas. ¿Usted se siente deprimido o ansioso? Mucho, poquito o nada. Esas son las respuestas. A su vez hay otro que es un poquito más complejo, que tiene 5 opciones de respuestas, tampoco es tanto más complejo. También puede ser administrado por teléfono, por correo y demás. Y con estos datos se hace un índice, y ese índice, que es un número, que es este número que yo les contaba que va de 0 a 1, donde 1 es la mejor calidad de vida y 0 es la peor, hay valores locales de calidad de vida. Entonces uno puede compararlo con la población general. Y eso te da un dato más. Y todo esto, voy a frenar un poquito, todo esto metido dentro de la subjetividad de la calidad de vida. Digo, eso no perdamos, estamos tan acostumbrados por ahí en terapia intensiva a el outcome duro, cuántos se murieron, a ver perfectamente el apartado de materiales y métodos, a ver el chi cuadrado, a ver la P, a ver el odds ratio. Esto es otra cosa. Esto es manejar todos estos datos en un valor numérico de una medida que es sumamente subjetiva. ¿Está bien? Con lo difícil que es esto. El Europol tiene al final de las preguntas, digamos, una escala visual analógica donde le preguntan en realidad cuál es su estado de salud, de 0 a 100, el mejor, el peor, y el paciente dice. Entonces esto nos sirve para valorar distintas Esta es por ahí la diapositiva más complicada, pero es la que me gustaría que, si hay una que quiero que quede, es esta. Vamos a ir lento, pero este es un estudio donde valoraron la calidad de vida en pacientes que estuvieron internados al menos 2 días en terapia intensiva,
Y los evaluaron. Previo al ingreso, es decir, le preguntaban cómo era su calidad de vida un mes antes de entrar a la terapia intensiva, bien alejado, para que no estuviese, digamos, influenciado por las comorbilidades previas. A los 3 meses del alta de la terapia y a los 12 meses del alta de la terapia. Y todo esto lo compararon con la población general. Y lo midieron a través del SF36. Por eso les hice toda la intro anterior, para que tengan una idea de lo que estábamos hablando. Entonces, la primera barra, estos son los dominios que yo les había contado. La función física, el rol físico, el dolor, la salud en general, la vitalidad, la función social, el rol emocional y la salud mental. Estos son los ítems que valora el SF36. Esta es la población, el valor de la población general, en general está mejor. Este es el paciente antes de entrar a la terapia intensiva, el grupo de pacientes. Este es el grupo de pacientes a los 3 meses y este es el grupo de pacientes a los 12 meses. Como ustedes verán, los dígitos en cada uno de los dominios son bastante similares. Es decir, los pacientes en la población general están mejor que los pacientes que van a estar en terapia intensiva, empeora muchísimo su calidad de vida a los 3 meses del alta y recuperan parcialmente a los 12 meses del alta. ¿Esto significa que todos los pacientes van a tener empeorada su calidad de vida a los 3 meses y al año del alta? No, esto es un promedio. Por ejemplo, los pacientes que entran por una cirugía programada, a los 3 meses van a estar muchísimo mejor de lo que estaban antes. Los pacientes cardiópatas, en general, son estos grupitos que suelen estar mejor. Ahora, después el resto son pacientes que suelen estar peor, en términos de calidad de vida, a los 3 meses y al año. Cuando lo comparamos con su estatus previo, y ni hablar cuando lo comparamos con la población general. Ya con que se queden con la anterior, compro, ahora se van a ir todos a la mierda, ya está Marina. Bueno, esta no les pido que la veamos en detalle, pero sí que recuerden, y es bastante claro, lo hablamos recién, que el motivo de ingreso va a impactar diferente en la calidad de vida. En general, el paciente que tuvo un trauma es un tipo joven que estaba regio antes de entrar y su calidad de vida empeora radicalmente luego a los 3 meses y al año del politrauma, digamos, porque no todos están recuperados o tienen secuelas. La cirugía programada son los que mejoran, y después el resto de los pacientes en general son los que empeoran en distinta medida de acuerdo a todas estas variables que vimos previamente. Yo les traje algunos trabajitos que hicimos nosotros desde el comité, porque para que vean que en realidad no somos muy distintos a lo que pasa en el mundo. Ese trabajo anterior que yo les mostré, publicado en la crítica al quedar, este es un grupo noruego, si no me equivoco. Este es el Sanatorio Anchorena. Este fue el primer trabajito que hicimos, que en realidad medimos la calidad de vida de los pacientes que habían estado al menos 24 horas en ventilación mecánica. Sacamos todo el deterioro cognitivo, sacamos todos los abuelitos que venían virados, tratamos de encontrar una población un poco más que tuviese una calidad de vida aceptable previa al ingreso, y vimos que su calidad de vida a los 4 meses, recuerden que 0 es la peor, 1 la mejor, estaba en 0,65 y que mejoraba un poquitito al año del alta, pero que seguía, porque en el segundo trabajo nos preguntamos, pero ¿cómo era la calidad de vida previa? Yo intuyo que la calidad de vida de esta gente era adecuada, por ahí no era como la población general, pero no, sí, era 0,83 de mediana antes de ingresar, 0,51 caía a los 3 meses, y 0,85 todavía con diferencias significativas con los 3 meses, pero no con la previa. Y ahí un poco nos sorprendimos con los datos y dijimos, ¿qué pasó? Y bueno, y vimos esto, de que había un grupo que se había recuperado y otro grupo que persistía, digamos, con algún grado de impacto en su calidad de vida. Y este fue el último trabajo que hicimos, el Caviusi, que todavía no lo publicamos, se están analizando datos todavía, donde juntamos 30 centros de toda la Argentina. Y le valoramos la calidad de vida, el impacto, el retorno al trabajo, bueno, algunos otros resultados, que acá por supuesto no están, en pacientes que han estado ya más de 3 días en ventilación mecánica, buscando una población. Los primeros estudios de impacto de la calidad de vida del alta de terapia intensiva, los primeros estudios más grandes, más interesantes, los hace Margaret Herrick en sobrevivientes al distrés, presuponiendo que en realidad esta era una población muy vulnerable y que iba a estar más impactada por todo lo que le había pasado. Después se vio
que el solo hecho de estar 2 días en terapia intensiva también tenía impacto. Menor, pero lo tenía. Esta diapositiva es el porcentaje de pacientes con problemas en las distintas esferas que yo les había contado. Este es el Eurocall, así que son los 5 puntos que hemos hablado: movilidad, cuidados personales, actividad de la vida diaria, es decir, si el paciente pudo volver a su trabajo, dolor o malestar y ansiedad o depresión. Y lo que encontramos es que había un porcentaje bajito que tenía problemas antes de entrar a la terapia intensiva, que estos aumentaban mucho a los 2 meses y se iban recuperando hacia el año, sin recuperar en general el estatus previo a entrar a la terapia intensiva. Es decir, que encontramos resultados muy similares a los que encuentran los distintos grupos a lo largo del mundo. A mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque digo, uno presupone que tenemos un sistema de salud tan deficitario, sobre todo sobre todo en los pacientes que se dan de terapia intensiva en el área estatal, donde no hay mucho soporte, ¿no? Donde qué pasa con el tipo que hace un centro de rehabilitación, qué pasa con el tipo que no tiene centro de rehabilitación, de qué manera la familia aborda toda el síndrome post-terapia. Y bueno, se ve que cada uno con el sistema de salud que tiene logra, digamos, reinsertarse en un porcentaje. ¿Cuáles son los determinantes de la calidad de vida? Ustedes van a ir viendo que estos determinantes de la calidad de vida terminan siendo los mismos determinantes de la disfunción física, y cuando escuchen la clase de André de disfunción cognitiva y mental a la alta de terapia intensiva, van a ver que también muchos de ellos se superponen. Bueno, porque básicamente el paciente es uno, ¿no? Y está abordado por las mismas complicaciones. La calidad de vida previa, el estatus funcional previo, las comorbilidades, la causa de ingreso a la ventilación mecánica, que la vimos, el delirium, esto tendría más impacto en principio en las secuelas mentales, en principio digo porque los trabajos tampoco son tan claros, la debilidad, o mejor dicho, la debilidad asociada a terapia intensiva, la ventilación mecánica prolongada, la estadía como una variable que funciona, digamos, como juntando todas las demás. Y en términos de rehabilitación o de capacidad de recuperar su calidad de vida, el optimismo, la resiliencia, todo esto que estuvimos comentando previamente. En nuestro modelo, en uno de los 3 trabajitos, el que les medimos fue en 3 centros nada más, el que medimos la calidad de vida, recuerdan, previa a los 3 meses y al año, hicimos un modelo de regresión, y lo que encontramos es que aquellos que eran mayores de 50 años, aquellos que habían estado más de 21 días en la terapia intensiva, aquellos que se han ido con debilidad de la terapia intensiva, y esos eran factores que incrementaban las chances de empeorar tu calidad de vida. Mientras que si vos tenías una calidad de vida mala al ingreso, bueno, esto no podía empeorar tanto, ¿no? Es el paciente que ya viene por ahí gastrostomiada y que la verdad que por ahí el periodo de ventilación mecánica no le cambia demasiado su calidad de vida. Pero bueno, todos los demás, a pesar de que parecen criterios coherentes, y esto es importante que cuando uno hace un modelo de regresión los criterios sean coherentes, explicarían un poco y nos pondrían un poco en alerta, porque uno con la edad no puede hacer nada, pero con la estadía y la debilidad uno podría hacer bastante. Cuando hicimos el modelo, el modelo de regresión, está mucho mejor, el modelo de regresión para la calidad de vida en este último trabajo, en el CABIUCI, en el que pusimos 30 centros en Argentina, en pacientes con más de 3 días de ventilación mecánica, el tiempo, en la medida que pasa el tiempo los pacientes se recuperan, recuperan al menos parte de su calidad de vida, el Glasgow al ingreso, por supuesto, empeorada su calidad de vida, la edad, los días de ventilación mecánica, acá uno podría decir días de ventilación mecánica o estadía como colineales, ¿no? Expresan lo mismo. Y nuevamente la debilidad de los 6 meses. Digo, casualmente los resultados son similares y nos vuelven a alertar respecto de qué cosas tenemos que tener en cuenta. ¿Y de qué depende la recuperación al alta de terapia intensiva? Yo les contaba que Margaret Harris fue una de las primeras que publicó los trabajos más interesantes respecto de este tema. Ella es canadiense. No logramos que venga nunca al congreso. Evitamos y construimos. Y ella está un poco obsesionada con ver estos determinantes de que yo les mencionaba de la calidad de vida. Y centró su estudio o esta diferenciación en términos de recuperación en 2 factores muy importantes, la edad
y la estadía. Fíjense que fueron los determinantes que nosotros vimos previamente. Y lo que encontré en realidad, el score de FIM, no lo vimos antes, pero es un score de funcionalidad, física y cognitiva. Y lo que ella vio es que aquellos pacientes que tenían un FIM más elevado, o sea, luego de 7 días de ventilación mecánica, eran aquellos más jóvenes que habían estado menos tiempo en la terapia intensiva. Mientras que los que tenían un score de FIM más bajito, eran aquellos más viejitos y que habían estado más tiempo en la terapia intensiva. Y la verdad que esto, nuevamente, y bueno, y en el medio, la variación de las dos, ¿no? Entre los jóvenes y las estadías en terapia intensiva. La verdad es que esto inicialmente, quiera puede levantar la mano y decir, Marina, a mí me parece obvio que a los más jóvenes les va mejor, y a los que están menos tiempo en terapia intensiva les va mejor, perfecto, les puedo decir yo, trabajemos todos mucho, duramente, todos los días, para que los pacientes se vayan más rápido en la terapia intensiva, ¿no? Previo, vos mostraste que tenían suficiente tiempo de volver para atrás. Sí, claro. Que hablaba de calidad de vida. No sé si ahí, porque parece contraintuitivo que a más tiempo parecía que tiene más calidad de vida, porque los pacientes positivos. No. No sé si score es, o sea, eso es un modelo de regresión lineal, entonces, exacto. no sé si el outcome es a más puntaje mejor y a menos peor. No Es sé así, si en la medida que pasa más tiempo, mejora la calidad de vida. en la terapia. Pues, ¿qué tiempo representa? Viste que los modelos de regresión lineal, en este caso, fueron, nosotros medimos la calidad de vida a los 2 meses, y a los 6 meses y al año. O sea, que es tiempo después de la terapia. Claro, tiempo que pasa. Tiempo de internación. No, tiempo que pasa de que el tipo se va hasta que nosotros nos medimos. Que también es lo que vimos en los mismos scores, viste que a los 3 meses estaban peor y recuperaban un poquito a los 12 meses. Eso es. O sea, que también se queda tiempo de internación. Pero eso No, perfecta la pregunta, perfecta. Todo el mundo entendió eso, ¿no? Los modelos de regresión lineal, una característica que tienen es incluir esto del tiempo dentro de sus variables, la capacidad de medir el impacto del paso del tiempo, ¿no? Por eso yo hice un modelo de regresión logística que es mucho más fácil de entender. Estábamos acá con el fin. Bueno, y acá está la evolución de por cada uno de estos grupos, ¿no? Bastante intuitivo, digo. Los grupos jóvenes, los grupos de pacientes que eran jóvenes con estadios cortas, tenían esta escala de FIM a la semana del alta de terapia intensiva y recuperaban muy bien rápidamente, digamos, en los primeros 3 meses. Mientras que los grupos de mediana edad con estadía variable o mayores con larga estadía, hasta los ancianos con larga estadía, que son los peores, ¿no? Pero fíjense que siempre la recuperación inicial se da. Fíjate que después ya entran en un plató. Entonces la recuperación inicial es al principio. Por eso es que es muy importante lo que nosotros podamos hacer desde la terapia intensiva y en la sala de internación. Digamos, porque ahí ya empieza a correr el tiempo. Bueno, como para cualquier patología esto, ¿no? Hasta acá, impacto en la discapacidad, en la calidad de vida, en la mortalidad. ¿Alguna pregunta de esto? Caracterización del síndrome. Les va quedando que a los pacientes les quedan secuelas después de la terapia y no son solo las físicas, que las vamos a ver en un rato, y son las que por ahí más claramente vemos todos los días. ¿Alguna pregunta de eso? Muy bien. Vamos a entrarnos un poquito en este tema, que es quizás un tema que ustedes como médicos, no sé si... ¿Cuántos de ustedes dan el informe médico acá? ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano? O sea que todos los demás, ¿quiénes dan los informes? Los coordinadores. Perfecto. ¿Y ustedes no participan de ese intercambio? No. A veces participan. ¿Ustedes? No. Están como... ¿Y cómo aprenden? O sea, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprenden a...? No hay un momento en el que... Nosotros primero vamos con coordinadores. Ah, bueno, pero tienen un momento en el que están los dos, digamos. Perfecto, esa era mi pregunta. No acuerdo cuando hice la residencia como era. Muy bien. Yo les decía que entonces el síndrome de post-terapia intensiva afecta a las familias, fundamentalmente su componente de la salud mental. Este es un trabajo
Yo hay algunos que les voy a mandar, este es un trabajo bastante complejo, pero igualmente se los traje por la dimensión que tiene. Este trabajo lo que fue a medir es en aquellos cuidadores de pacientes que habían sobrevivido a la terapia intensiva, y les midieron un montón de scores que tienen que ver con depresión, ansiedad, estrés postraumático, y un montón de cosas raras de entender como fuerza psicológica, bueno, un montón de cosas medio raras, que eso para mí es una parte negativa del trabajo, porque parece un trabajo hecho más para psiquiatras, pero de todos modos es tan importante la información que nos brinda que decir igual presentárselo. Muy resumido y muy acotado para que puedan entender. Entonces, midieron a los familiares a los 7 días, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses, a través de una entrevista donde le hacían un montón de scores. Entre ellos este score, el CES-D, una escala que evalúa la depresión, que en aquellos que tienen más de 21 puntos tienen una depresión mayor, en los que tienen entre 16 y 21, chance de tener depresión. Y lo que observaron es que aún al año, el 43% tenía algún grado de depresión, ya sea mayor o no. Y es un porcentaje muy elevado. Ustedes van a ver que cuando vean la clase de Andrea, y cuando terminemos de ver la clase de hoy, que la función física empeora al alta de terapia intensiva y luego mejora y después se establece un plato. A diferencia de la función psicológica, las alteraciones psicológicas como la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático, que pueden tener un curso variable. Es decir, que algunos pacientes que no lo tengan inicialmente, familiares, la padecen posteriormente y luego mejoran. Y otros simplemente no la padecen nunca. Lo que pasa es que es muy difícil, si uno no establece un seguimiento de este grupo de pacientes o familiares, encontrar aquel que lo va a desarrollar, porque los factores de riesgo son bastante amplios. Entonces no es que yo lleve una planilla y digo, mira, la verdad que vos tenés 10 factores de riesgo, tenés altísimas chances de tener ansiedad, ¿verdad? Consultar. No, no está eso. Tenemos que evaluarlos. Este otro score, que lo que valora es este deterioro psicológico, el 35% de los cuidadores lo padecían al año del alta y el 60%, ¿se acuerdan que yo les conté el SF36, su función mental, la parte del dominio mental? Bueno, el 60% de los cuidadores tenían impacto significativo en el score mental del SF36 al alta del alta. Y el 40% en el score físico. Esto al año, ya al año. La verdad que es muy elevado. Esto era un poco lo que yo les comentaba antes. Hay un grupo de cuidadores que tienen algún grado de depresión al alta, en este caso a los 7 días, y que eso después disminuye al año. Pero otro grupo de pacientes que tienen algún grado de depresión que disminuye y que después vuelve a aumentar. Y esto es lo difícil desde el punto de vista del tratamiento, ¿no? Porque no sabes a quién le va a seguir disminuyendo o a quién le va a aumentar. Y por ende a quién tendrías que tratar. Este es otro modelo de regresión también bien complejo, que se los resumí un poquito abajo, que si vos sos un cuidador más joven, con más impacto en tu vida personal, esto tiene que ver con vos ibas todos los días a trabajar y hacías tal o cual cosa, tal actividad recreativa, y de pronto no la pudiste hacer más porque tuviste que cuidar a alguien, tenés menos soporte social, menos control sobre ti mismo y siendo personal, esto impacta más, tenés más chance de tener depresión, peor salud mental en general. Pero lo más interesante de este modelo de regresión es que esto no se relacionó con ninguna característica del paciente. ¿Vieron todo lo que vimos respecto a la discapacidad? Bueno, no importaba si el paciente, porque uno que piensa, que el cuidador que se va a llevar un paciente a su casa, que tiene más impacto desde el punto de vista de la discapacidad, que no se puede bañar, que no puede comer, que no puede ir al baño solo, ese cuidador la va a pasar peor. Y eso no necesariamente es así. De hecho, no tiene que ver con eso. Porque si no, uno que pensaría, que fue lo que yo hablé con Fan, ¿no? Le digo, bueno, por ahí en realidad lo que hay que hacer es que estos pacientes que salen con severa discapacidad, mandarlos, uno pensando en un sistema de salud ideal, mandarlos un mes a rehabilitar, que el tipo se recomponga, o hospital de día, o qué sé yo, y después se va a su casa. Y de esta manera cuidamos un poco al cuidador, que va a ser el que después reciba, ¿no? Pero cuando miramos el modelo en detalle, en realidad no tiene que ver con esto, tiene que ver con todas estas características previas de la persona que no podemos manejar. Muy bien,
Y estos factores de riesgo de estrés postraumático en la familia o en los cuidadores son la pobre comunicación entre el staff y la familia, la toma de decisiones librada únicamente a la familia. Esto es, parece que cuando uno como staff, como médico, como persona que le da el informe, no le da información a la familia genera un montón de expectativas, un montón de ideas erróneas probablemente, y esto le genera mayor ansiedad o depresión. Mientras que si uno le deja toda la responsabilidad al familiar, pasa lo mismo, en el otro extremo. Entonces que pareciera que lo que hay en el medio, que tiene que ver con que participe, pero a su vez guiado por nosotros, eso parece ser los que los protege un poco más de la ansiedad y depresión o de lo que pueda padecer mentalmente. El pobre nivel educativo, si el paciente se muere o está cercano a la muerte, si es mujer, mujeres sufrimos un poco más esto, y si tenemos poco dominio, autocontrol y demás. Acá yo traje algunas medidas. Nosotros en el taller vamos a hablar un poquito de esto, no tanto del familiar, pero me pareció interesante, no sé si lo verán en otras clases o en otras salas, pero involucrar a la familia en ciertos procedimientos. En el grupo anterior tuvimos los chicos del italiano, que tienen una terapia abierta y contaron algunas cosas. No sé si acá hay alguien que trabaja en una terapia abierta. ¿Dónde? El italiano, pero la terapia intermedia. En la intermedia, pero funcionan igual. Perfecto. ¿Alguien más? Sí. ¿Dónde están? En el Mitre, perfecto. Nadie está en la Trinidad, no hay paciencia. Nosotros, Trinidad, viene. Ah, no, perdón, en la en la de Palermo. No hay. Ah, no hay. ¿Pero es abierta o es como la de ustedes? Es abierta. Abierta como la de Cuéntenos, ¿cómo es? Yo soy familiar, llego a la mañana. Es que nosotros, nosotros damos informes los fines de semana. Dentro de los informes los fines de semana. Durante la semana están los coordinadores. Se trata de involucrar a la familia en todo lo que tenga que ver con el paciente. Se ve el tipo de familia que es, suma o Por no, supuesto. y el paciente en particular. Tenemos pacientes por ahí, ahora tenemos una nena de 15 años con síndrome de Down y la mamá, la abuela, todos están Todo el la tiempo. autorización para entrar en libre necesidad y pueden- se le explica también que hay procedimientos que se van a hacer, que la enfermera la veces tiene que entrar, si le piden que se retiren, se tienen que retirar, todo se va charlando. Según la familia y según la relación médico Y que ayuden en enfermera algunos paciente. procedimientos también, nada de enfermería. La gente del italiano nos contaba que ellos participan, corregime, de todos del máximo de procedimientos que puedan participar, están casi todo el tiempo, una persona, y después en horario de visita pueden ser más de una. Entonces acá tenemos un extremo. ¿Y quién trabaja en una de las terapias intensivas? Como trabajaba yo en Malvinas, que me extraño tanto, que era horario de visita, 2 por cama, media hora. Terminó el horario de visita, se van todos. ¿Quién trabaja en esa? Un montón. No sean, díganme la verdad. Eso es como el haloperidol para el delirium, ¿viste? Va. Bueno, en un extremo tenemos eso, 2 por cama, media hora, te fuiste, no sé, el informe es mañana, besitos. Y en el otro extremo tenemos la terapia intensiva abierta, que involucra a la familia y demás, ¿no? Parece ser que esto involucrar a la familia es mejor. Edifan, cuando vino el año pasado al Congreso, nos contó que incluso ellos tienen un protocolo para RCP junto con la familia. Ahí es cuando yo dije, te fuiste al pasto, todo bien, me cae bárbaro, sos divino, me encanta lo que hablas de los cuidadores, de la posterapia, me parece demasiado. Sin embargo, no soy quien para decir que esto es demasiado, digamos. Se los cuento como para ver el escenario en el que estamos, ¿no? Que es amplio, es amplio. Y por ahí tenemos que ir de a poco pensando, la gente del italiano nos contaba algo que para mí es fundamental. Lo que inicialmente es complejo, que es esto de tengo que searchar la familia, tengo que explicarle. Nosotros estamos haciendo ahora un protocolo de delirium. Yo me siento a cada uno de ese delirium con el familiar. El delirium es esto, nos pueden ayudar de esta manera, hay que tratarle al paciente de esta manera. No, pero mi mamá ya era así de antes,
yo te puedo asegurar que ahora está regia, ¿eh? No, mira, no está regia, o sea, tenés que traerle la foto, tenés que decirle que mira esto, tenés que hablar de esta manera, tenemos que trabajar de esta manera como familia, y hay gente que no se lo tenés que ni decir y lo trae, y este trabajo que a mí me lleva el primer día, después en realidad termina siendo de una ayuda enorme. Y los chicos del italiano nos contaban respecto, por ejemplo, con las enfermeras y con los kinesiólogos les dejan el plan de ejercicios y solamente pasan para hacer todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los pasajes, sentarlo al borde de la cama o pasar por una silla, las cosas que requieren de más intervención, mientras que el 3 de 10 lo hace con la familia. Entonces, termina después, lo que inicialmente es más costoso, después termina retribuyendo en menor trabajo. Son decisiones que son institucionales, no dependen de uno, pero me parece que tenemos que ir hacia ahí. Bueno, esto de screenear a los familiares con ansiedad y depresión, me parecería importante, ¿no? Poder, aquellos que realmente están sufriendo, poder contar con una asistencia psicológica para ellos. Y bueno, esto ustedes seguramente saben más que yo, a mí esto me pareció interesante. Curti sugiere este modelo de value para mejorar la comunicación entre la familia y el médico tratante, valorar el punto de vista de la familia, aceptar las emociones, escucharlos, entender al paciente como ser humano y generar preguntas en el familiar. Seguramente esto ustedes tengan más claro que yo, me pareció interesante. No sé si quieren hacer alguna pregunta respecto de esto. Estamos perfectos, el tiempo una horita. ¿No? ¿Quieren que hagamos 10 minutos de recreo y seguimos con secuelas físicas? Dale. La pasan mejor. ¿Seguimos? ¿Estamos? Bueno, disfunción física. Ahora sí vamos a hablar, dijimos que los pacientes a la alta de terapia intensiva hay un porcentaje que sufren de este síndrome post-terapia intensiva y que esto se puede clasificar, porque el paciente es uno, pero se puede clasificar en trastornos mentales, trastornos cognitivos. Les menciono los mentales, los pacientes tienen ansiedad, depresión y estrés postraumático. Los cognitivos se basan fundamentalmente en las funciones ejecutivas. Ya van a escuchar la clase de Andre, que es muy interesante al respecto. Me encanta esa clase de Andrea. Son estos pacientes que a la alta de terapia intensiva, ellos por ejemplo eran docentes, un docente que después se para frente al curso y no sabe cómo hacer, cómo dar la clase, digamos. Y esto y vos los ves caminando por la calle y lucen perfectamente. Y los trastornos físicos, que son aquellos que me tocan a mí, que son más fáciles de evidenciar y de tratar probablemente. La variedad de trastornos físicos, no como Juani, que se acaba de jubilar, lo lamentamos mucho, no lo vamos a ver más en el rugby. Los problemas físicos más comunes que sufren estos pacientes son debilidad, pérdida de pelo, fatiga, pobre apetito, dolor articular, neuropatía periférica, trastornos en la voz y en el gusto, muy relacionado a la intubación, ¿no? Insomnio, impotencia, alteración de piel y faneras, prurito, amenorrea, trastornos reclutorios. No es que todos tengan todo esto, pero pueden tener algunas de estas cosas. Respecto de la desnutrición o la pérdida de peso, ustedes saben que por día que el paciente se encuentra en cama, terapia intensiva, en cama podríamos decir, pierde alrededor del 2% de su masa muscular magra. Esto genera déficit proteico y energético, y a su vez está asociado a debilidad, depresión, disnea, alteración del gusto, digamos. Los trastornos del glutorio ya no tan necesariamente vinculados a la desnutrición. Pero sí, todas estas cosas disminuyen el apetito, entonces, tras que el paciente ya había perdido peso en la terapia intensiva, después le cuesta recuperarlo por todas estas cuestiones, ¿no? Y la disfunción física se evidencia a partir de que el paciente no solo pierde masa muscular, sino que pierde fuerza y resistencia. Es decir, ambas características.
Esto sumado a que encima tenés rigidez articular, es decir, que si tú, por ejemplo, la articulación de la rodilla te cuesta más moverla, y encima tenés menos fuerza y menos resistencia, esto impacta funcionalmente. Tienen disfunción sexual y ustedes saben que el principal factor de riesgo para las alteraciones físicas a la alta de terapia intensiva no es ni más ni menos que la debilidad asociada a la terapia intensiva. ¿Conocen esta entidad? ¿Les suena? Recuerden que es una mezcla de la atrofia por desuso, la polineuropatía y la miopatía, ¿no? Que son entidades diferentes, pero que en general el paciente que tiene debilidad asociada a la terapia intensiva, medida de la forma que ustedes quieran, tiene una mezcla de estas tres entidades. Algunos predominan la miopatía y algunos predominan la polineuropatía. Pero en general es una mezcla de las tres. Fíjense este trabajo, que en realidad lo que ellos fueron a valorar en pacientes que habían estado más de 72 horas en terapia intensiva. Fíjense que esto no es solo del paciente estresado, que estuvo en prono, que estuvo bloqueado, no. Esto es el paciente que estuvo en terapia intensiva más de 3 días. En conversión a un grupo control, similar en cuanto a edad y sexo, la fuerza de extensión del brazo y de flexión y la fuerza del hand grip, de apretar la mano, estaba disminuida significativamente. A través también medido a través del electromiograma, y la endurance, que es la resistencia de estos músculos que fueron evaluados, también se encontraba disminuida respecto del grupo control, ¿no? Pacientes que no habían pasado por la terapia intensiva. Esta disfunción física o neuromuscular, clasificada en pacientes que tuvieron más de 8 días en terapia intensiva, entre aquellos que no tuvieron debilidad y los que tuvieron debilidad, fíjense, esta es la proporción de pacientes que fueron liberados de la ventilación mecánica. Aquellos que no tuvieron debilidad se liberaron más y antes versus los que no tuvieron debilidad. Y lo mismo sucede con los pacientes que sobrevivieron a la terapia intensiva, ¿no? Que se fueron vivos de la terapia intensiva. No siempre la debilidad periférica está asociada a la debilidad de los músculos respiratorios y con esto al destete de la ventilación mecánica. Pero muchas veces va de la mano, que es lo que nos muestra este trabajo. Y lo que vemos en el diagrama de la derecha, en realidad es que probablemente uno puede intuir que sea la debilidad la que genera la muerte, digamos, el incremento de riesgo en mortalidad, o podemos verlo al revés, que aquellos pacientes que se van a morir, o como la debilidad simplemente como un factor que te explique parte de la mortalidad de ese paciente. ¿Se entiende? No es que se van a morir porque están débiles, sino que la debilidad es un factor más que habla de la gravedad de ese paciente, de las chances de morir. Y fíjense que esto va también bastante de la mano con el grado de debilidad. Esto es la sobrevida en el grupo que no tuvo debilidad, en el grupo que tuvo entre 36 y 47 de MRC, y en los que tuvieron menos de 36 de MRC. ¿Todos saben lo que es el MRC? Perfecto. 0 a 60, para el que no lo recuerda, fuerza de los músculos, tres grupos musculares de miembros superiores, 3 de miembros inferiores, 0 a 60, punto de corte 48, no vence gravedad, y ahí ellos les hicieron encontraron que cuanto más débiles, más te morís. ¿Está bien? Esto es lo que encontró este trabajo. Y si ustedes recuerdan un poco los modelos de regresión de los trabajos de calidad de vida que vimos antes, ¿se acuerdan? Edad, estadía, debilidad. Estas tres cosas parecen ser muy determinantes de los outcomes, no solo de la calidad de vida, sino también de la mortalidad. Y este es un lindo trabajito que lo que fue a medir es la capacidad de las contracturas musculares. Y lo que encontraron es que aquellos pacientes que tenían contracturas musculares, solo el 22% podía caminar de forma independiente o con ayuda de alguna ayuda a marcha. Mientras que el 50% de los que no tenían contracturas articulares. Y la verdad, que en términos prácticos, evitar que un paciente tenga una contractura muscular, o una contractura articular, podríamos decir, o rigidez articular, es bastante sencillo en la práctica diaria. Y esto que hablábamos de la inclusión de la familia, no sabemos si hacerle así 3 veces, o una es lo mismo, o 10, pero sabemos que si hacemos así un par de veces por día, disminuimos mucho las chances de que tengan una contractura. Y por ahí estamos condicionando la posibilidad de caminar al alta. Y por ahí estamos condicionando la debilidad, y por ahí estamos condicionando la mortalidad. Y es algo sencillo, ¿no?
para implementar. Los pacientes con al alta de terapia intensiva no suelen tener disfunción pulmonar propia del periodo de ventilación mecánica. Y acá agarramos a los pacientes más graves, aquellos con distrés, donde el parénquima sufrió, y lo único que se encontró es que estos pacientes tenían disnea. Pero esta disnea está mucho más relacionada a la debilidad muscular y al desacondicionamiento o a sus comorbilidades previas, que a las alteraciones propias del parénquima pulmonar. Estos pacientes lo que sí tenían era algo de restricción en los primeros meses y algo de alteración en la difusión del monóxido de carbono. Esto en realidad no necesariamente se traducía clínicamente, sino que la clínica, que era la disnea, estaba mucho más relacionada a la disfunción muscular, ¿no? ¿Se entiende eso? Acá está la alteración. Este es el trabajo de Margaret Herrich, que yo les contaba, pacientes con distrés, que sobrevivieron a la terapia intensiva, los a los 3-6 meses y al año, y la difusión de monóxido estaba disminuida, aunque ya fíjense que al año 72% del teórico, 80% es lo normal, estábamos ahí. Bien, pero ¿qué es lo interesante en realidad? Lo interesante y lo importante de las alteraciones musculares, o de la debilidad, o de las alteraciones físicas. Lo importante es el impacto funcional. Es decir, a mí la fuerza para doblar el codo me sirve para tomar un vaso de agua, me sirve para peinarme, me sirve para bañarme. Entonces, el impacto funcional es el que termina, digamos, prevaleciendo en términos de outcome. El impacto funcional puede medirse, por ejemplo, a través del test de 6 minutos o de las actividades de la vida diaria básicas. Estos son scores que miden. ¿Ustedes conocen cuáles son las actividades de la vida diaria básicas? Todos los kinesiólogos nos dan con eso en la comunidad. Básicas son bañarse, comer, ir al baño, estas cosas. Mientras que las actividades de la vida diaria complejas o instrumentales tienen que ver con, por ejemplo, el manejo del dinero, hablar por teléfono. Estas son las más complejas o instrumentales. Y esto es, en definitiva, lo que nos interesa al paciente al alta de terapia intensiva, que pueda ser independiente. Y lo que encontramos es que los pacientes aún al año tenían serias dificultades, un porcentaje en realizar las actividades de la vida diaria básicas y las instrumentales. Y más aún en aquellos que habían recibido ventilación mecánica prolongada. Fíjense, aquellos pacientes que tuvieron, este es un estudio, en pacientes que tuvieron 32 días de ventilación mecánica prolongada de mediana. Solo el 6% al año eran independientes en su casa. Y solo habían sobrevivido el 56% y tenían un buen estatus funcional el 9%. Es decir, la ventilación mecánica prolongada es un determinante de mala calidad de vida y de mal estatus funcional. Y aquellos pacientes, por ejemplo, este es un trabajo en pacientes con EPOC, pero se observó que aquellos pacientes que al alta de terapia intensiva no eran independientes a las actividades de la vida diaria, en los 7 años de seguimiento que hicieron, estos se murieron más, en un porcentaje mayor. Nuevamente, el no poder hacer las ABD probablemente también hable de lo alterada que está o lo grave que está ese paciente y por eso se va a morir más. No es que se va a morir porque no puede hacer las ABD, ¿no? Y este es otro dato que es muy importante y que lo hemos encontrado en casi todos los estudios nacionales e internacionales y coinciden. Y a veces a mí eso me llama mucho la atención por esto de los sistemas de salud que les mencionaba. Alrededor del 50% de los pacientes vuelven a trabajar, solo el 50% de los pacientes vuelven a su trabajo que hacían antes de la terapia intensiva al año. ¿Qué pasa con el otro 50%? Bueno, algunos van a morir, otros van a jubilarse y muchos no van a poder volver a trabajar. Esto que yo les contaba, ¿no? Esta es el test de 6 minutos y cómo van mejorando a lo largo, digamos, la distancia que logran caminar a medida que pasa el tiempo. Fíjense que las mejorías son siempre mayores durante el primer año. Y esto habla, y más aún durante los primeros 3 meses, si ven es bien vertical el ascenso, ¿no? Entonces, es muy importante lo que nosotros podamos hacer desde la terapia intensiva en la sala de internación y la rehabilitación posterior. Bueno, respecto de la pérdida de peso, ya algo conversamos. Este es un estudio que hizo Margaret Herrich de estos mismos pacientes, hasta los 5 años lo siguió.
Ya a los 5 años, casi el 80% de los pacientes habían vuelto a su trabajo previo. O sea que esto se va recuperando en el tiempo, pero demora mucho. Muy bien, y este es otro estudio respecto del retorno al trabajo. El retorno al trabajo es muy importante porque como sociedad estamos dejando un grupo de gente que ha pasado por la terapia intensiva que es muy difícil de sostener por un Estado. Por eso es que es muy importante establecer medidas que acompañen a este paciente al alta de la terapia intensiva para recuperarse lo antes posible. Fíjense, previo al ingreso a la terapia intensiva, el 33% de estos pacientes trabajaban. Solo el 18% habían vuelto al año. El 2% tomaban licencias por enfermedad antes de ingresar a la terapia, mientras que el 15% lo hacen al alta. Otra cosa que nosotros vimos en el CABI-UCI es el uso de recursos enormes que tienen estos pacientes, que vuelven porque les quedan secuelas, porque tienen un montón de complicaciones, porque tienen que volver a operar de la cara. Todas estas cosas son las que generan estas licencias por enfermedad. Este es uno de los estudios que nosotros hicimos, el primero en realidad, donde vimos que el 57% de los pacientes a los 4 meses y el 45% al año, los que habían estado ventilados un día, al menos un día en terapia intensiva, tenían algún grado de dependencia en las ABT básicas. Eso es no poder vivir solo, básicamente, ¿no? Y resultados muy similares en movilidad y demás. Estas son algunas medidas con las que nosotros podemos también evaluar la función física, ya sea en terapia intensiva o al alta de terapia intensiva. Yo se las dejo acá porque, por si alguien está interesado en algún momento en medir estas cosas. Lo más interesante siempre, amén de cuántos grados de flexión o cuánta fuerza de flexión tengo, es que outcome funcional, digamos, está alterado en ese paciente. ¿Cuáles son los determinantes de estos trastornos físicos? Bueno, días de ventilación mecánica parece un determinante importante. Recuerden el estudio de ventilación mecánica prolongada. Por eso es que ahí vamos a charlar un rato en el taller de que todas las medidas tienen que ir juntas. Todo el tiempo tenemos que bajar la flexión, todo el tiempo tenemos que movilizarnos, todo el tiempo tenemos que tratar de sacarlos del respirador, hacer las pruebas de ventilación espontánea, prevenirles el delirium. Bien. La estadía va de la mano, sepsis y falla multiorgánica, recuerden lo que llamamos de la enfermedad iatrogénica de Marshall, la inmovilidad, el uso de bloqueantes y la debilidad asociada, con todas las causas que ustedes conocen. Todos estos son determinantes del impacto físico y por ende de la calidad de vida posterior. Esto es un poco lo mismo, pero considera algunos factores de riesgo previos que nosotros no podemos modificar, pero sobre los que nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquel paciente que ya tenga comorbilidades, o aquel paciente que esté, digamos, en falla multiorgánica, a ese vamos a tener que ser muy estrictos en el tratamiento y muy dedicados, porque sabemos que tiene un altísimo riesgo de desarrollar debilidad y todo lo que les conté que viene asociado a la misma. Yo cuando digo debilidad, digo debilidad asociada al agútico, toda la entidad que ustedes conocen. Cuando vamos a los otros estudios de determinantes, yo les traigo distintos estudios para que vean que en realidad los datos se repiten. La edad, a mayor edad, digamos, menos función física. Si vos trabajabas previamente, esto funciona como estímulo, entonces vos vas a tratar de mejorar tu función física para recuperarte. La estadía, y esto es interesante, ¿no? Aquellos pacientes que tienen estrés postraumático tienen mayor impacto físico, porque claro, esto los predispone malísimo y los limita muchísimo en términos de rehabilitación física, porque somos una persona íntegra, ¿no? No es que lo físico va por un lado y lo cognitivo o mental por el otro. Y como siempre, la estadía, que en algunos estudios es estadía, en otros será días de ventilación mecánica, pero va un poco apuntado a lo mismo. Las consecuencias de la enfermedad crítica perduran en los años posteriores al evento, el componente físico mejora en el tiempo, aunque la percepción de debilidad permanece constante, mejora también después, más adelante. No hablamos hoy de las consecuencias psíquicas y neurocognitivas, pero después de que vean la clase de Andre, disfruten, van a concluir
que estas consecuencias perduran en el tiempo, tienen gran carga de enfermedad para el paciente y la familia. Son poco indagadas, como yo les decía, el paciente que no puede caminar, el paciente que no puede ir al baño solo, es como que estamos más atentos, o el sistema de salud está más preparado para abordar estas complicaciones. Sin embargo, para los trastornos mentales y neurocognitivos, no. Vos, si yo te digo que tu paciente está deprimido, lo vas a mandar al psicólogo y capaz que consigue turno, y el psicólogo va a decir, pero ¿usted qué le pasó? No estuve en la terapia intensiva, ¿y eso alcanza? Sí, alcanza, porque lo van a ver en la clase ANDE, pero por ejemplo el estrés postraumático, ¿todos saben lo que es el estrés postraumático? Bueno, es esto, se empezó a estudiar muy fuerte después de Atocha y de las personas que estuvieron en atentados. El estrés postraumático son estas personas que aparte tienen un montón de síntomas, como que no pueden dormir, están más agresivos, ansiosos y demás, pero reviven todo el tiempo lo que les pasó. Y a los pacientes después de la terapia intensiva, al 20-30% les pasa lo mismo, ¿no? Son estas personas que no pueden volver nunca a un hospital, que todo el tiempo se acuerdan, que se despiertan a la noche con recuerdos. El empeoramiento de la calidad de vida es variable, pasible de mejoría con el tiempo y quizás con un tratamiento dirigido. Recuerden que otra de las clases que van a ver, que es la que grabó Darío, es acerca de los consultorios de seguimiento y cómo, digamos, qué tenemos que hacer para intentar evaluar a estos pacientes, hacer un buen screening, ser bien sensibles, es decir, tratar de identificar a los que tienen chance de desarrollar síntomas, o tienen síntomas tanto físicos como psíquicos, y tratarlos. Están todos invitados a formar parte del Comité de Seguimiento y Rehabilitación, nos mandan un mail, estamos siempre trabajando en algún proyecto, ahora hicimos el del Comité de Seguimiento, nuestro invitado extranjero este año es Dave Needham, que hace mucha rehabilitación y seguimiento al alta de terapia. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. ¿Se han portado muy bien? ¿Han estado muy callados? No sé, ¿se han aburrido quizás? Es un tema distinto, ¿no? Pero yo creo que en la medida que empiecen que ahora que escucharon un poco, en la medida que empiecen a mirar un poco a sus pacientes, van a reconocer algunas cosas que antes capaz que no les dábamos bolilla, yo no les daba antes tampoco. Bueno, gracias, que anden bien.